A ver, desde la experiencia personal yo puedo decir que somos todos iglesia, y para quienes estamos en el mundo del turismo, esa es la relación, es reconocernos primero nosotros como cristianos, como iglesia. En mi caso personal vengo hace 20 años que estoy en el ámbito turístico, soy iglesia, y en mi caso personal hice un recorrido a nivel, estudié turismo, personalmente trabajo en el sector, entonces ese es un vínculo. Primero cada uno de nosotros reconocernos como tales y que nuestra primera identidad es ser iglesia. Después nos desarrollamos profesionalmente en el ámbito laboral en los espacios donde estamos. Amo el mundo del turismo y me parece que ese es el ámbito donde yo me puedo desarrollar inclusive como cristiana. Para algunos es un gran interrogante que es un fenómeno. En el caso del turismo yo creo que las personas se han desplazado desde que la humanidad existe. Y a nivel de iglesia, en base a la pregunta que me hacía antes, la iglesia reconoce al turismo dentro de una realidad mucho más abarcativa, que es movilidad humana, que implica el desplazamiento de personas que muchas veces la motivación del desplazarse no es estrictamente por turismo, pero sí se desplazan también por un tema de que son migrantes, por refugiados, por el temor a la muerte, en el caso concreto del concepto de refugiados, personas que están vinculadas al tema del circo, personas gitanos y demás. Entonces eso es un concepto mucho más abarcativo. Dentro de lo que es fenómenos, porque el mundo del turismo ha tenido también antecedentes a lo largo de la historia. El tour significa, también tiene una definición que es una rueda, digamos, vuelvo al punto de origen. Y esto me parece claro en una diferenciación dentro de movilidad humana, que quien hace turismo parte de un punto y regresa a ese punto. Entonces es una distinción que yo haría dentro del concepto que la iglesia toma de movilidad humana. Va y vuelve al mismo punto. Fenómeno, ¿por qué? Porque el mundo del turismo ve distintos aspectos de la vida de la persona y de la vida de la comunidad. Yo te podría decir, Dora, que en el caso concreto del mundo del turismo, si yo ubico a la persona al centro y reconozco la centralidad de la persona, tengo que preservarla. Fenómeno porque hay una comunidad de origen y una comunidad que recibe, que es una comunidad receptora. Esta comunidad receptora, como toda comunidad, tiene un montón de aspectos que se desarrollan dentro de la vida interna de la comunidad. Y ahí yo te puedo hablar del ámbito desde la salud, desde la educación, desde el deporte, desde el mismo la vida familiar de sus integrantes, desde también lo que tenga que ver inclusive con todo el mundo del trabajo, desde distintos puntos. Entonces, como son personas, yo cuando actúo como turista voy a una comunidad. En esa comunidad me vinculo con un montón de actores, que no son los que están solamente vinculados directamente a la actividad turística. Porque también que yo tomo transportes que tienen que ver con la vida interna de una misma comunidad. Todo eso yo lo tengo que reconocer y lo tengo que reconocer que tengo que abarcarlo desde la interdisciplinariedad. Yo hablo muchas veces que para reconocer el fenómeno del turismo tengo que conocer cuál es su sistema. Tengo una oferta turística, tengo una demanda que es el turista, tengo los operadores del sector turismo, tengo un espacio en el cual se desarrolla. Y haciendo un paralelo desde un concepto de sustentabilidad, que sería todo otro tema, yo tengo una oferta donde está compuesta por atractivos, que hoy, por la evolución misma que tuvo el turismo, sus atractivos están desde los naturales, con toda la belleza de la naturaleza, lo que el Creador nos ha dado, nos ofrece, y otro gran grupo que son los culturales, que es su gente, que son sus expresiones, que es su patrimonio. Entonces, desde ese sentido podría figurar el sistema desde los atractivos turísticos, desde la demanda que son los turistas, desde los operadores del sector y sobre todo desde lo que la iglesia nos llama que es su comunidad, que nos recibe, desde el ministerio de la acogida, y que tengo que profundizar eso. Y muchas veces pensamos al turismo solamente desde lo económico. Yo tengo que pensar al turismo desde su aspecto social, desde su aspecto cultural, desde su aspecto medioambiental,
desde lo tecnológico, desde lo espiritual como centralidad a nivel iglesia. Yo tengo que considerar este punto como aspecto central y no solamente abarcar lo económico. Porque muchas veces hoy, desde el concepto de turismo como mercado, puedo orientarme en lo económico. Y es complejo también orientarme solo desde lo económico. Y de hecho vemos los grandes desastres que hoy, en muchos casos, provocan los impactos negativos del turismo. Entonces, en esto, desde esa concepción, me atrevería a decir todavía un pasito más, no solamente como fenómeno, sino como fenómeno social, desde este sentido. Por ejemplo, en el año 2008, una experiencia para mí que fue importante, teníamos que festejar el Día Mundial del Turismo en Argentina. Yo ya estaba en ese momento trabajando para la Pastoral de Turismo. Y con el grupo que estábamos dijimos, ¿qué tema podemos abordar este año? Y hay algo que nos preocupa bastante a nivel iglesia, que son todos estos impactos negativos que provoca. Y que muchas veces vemos todo lo positivo que puede ofrecer el descanso, pero no vemos toda esta gente, por un lado, que no va con una motivación que sea realmente turística y que sea sana para las comunidades locales, o que no resguarda el medio ambiente. Entonces dijimos, démosle visibilidad a estos temas. Y se nos ocurrió hacer un encuentro nacional que pudiera abarcar el concepto de los derechos humanos y el turismo. Y ahí abordamos todos estos impactos negativos que el turismo tenía. Entonces, para mí, que ya hacía más de 17, 18 años que venía trabajando en el ámbito turístico, fue anotar el listado de todas las personas que yo conocía y que a lo largo de esos años había tenido un vínculo. Y que son personas que desde también una motivación genuina son apasionadas por el turismo y querían dar un aporte positivo al turismo. Entonces los fui a ver, les conté en qué estaba trabajando, qué era la Pastoral de Turismo, y a partir de eso les dije, mira, nosotros queremos tratar estos temas, el tema de pobreza, el tema de también una distribución que no sea equitativa, un turismo que no es inclusivo, un turismo que degrada. Entonces eran personas que venían trabajando sobre el turismo en lucha contra la pobreza. Y los invitamos a este encuentro. No eran personas de una experiencia de fe, pero fue interesante encontrar este punto en el diálogo, que eran personas que querían trabajar por el bien común. Después, por otro lado, un tema que nos preocupaba bastante es toda esta grandísima problemática de temas de explotación sexual vinculado a turismo. Dentro de la Pastoral de Turismo no estábamos preparados para abordar esa temática. Invitamos a una psicóloga que nos habló de ese tema y gente que venía trabajando a nivel de trata de personas que también forman parte de movilidad humana en este tema y los convocamos. Después buscamos empresarios que sus empresas querían aportar a la economía social, solidaria, y también nos aportaron su experiencia. No era ninguna de ellas personas que venía de un ámbito pastoral, pero para ellos fue interesantísima la experiencia de encontrarse que la iglesia entraba en la sociedad. Entonces ese fue el punto que yo encontré también, de vincular a muchas personas que venían con un compromiso en la sociedad, con un compromiso social, por eso fenómeno, con un compromiso social, y que pudimos unir un mismo objetivo para trabajar juntos. Y de ahí fuimos preparándonos y nos estamos en forma continua formándonos, porque sabemos muy bien cuáles son los efectos de la globalización, el cambio acelerado que vivimos a nivel humanidad, y necesitamos estar en formación continua. Si vengo de un ámbito de iglesia, conocer la parte de turismo, que es a la inversa. Si yo soy de iglesia y no vengo del ámbito turístico, buscar técnicos que sean de turismo y que me den herramientas para ver cuáles son las particularidades del ámbito turístico. Segundo, consolidación del equipo pastoral y saber que nos reconocemos como equipo pastoral, que me reconozco yo como integrante del equipo pastoral y estar en íntima unidad con la iglesia. ¿En qué sentido recomiendo? Ir a visitar los obispos, ir a visitar los párrocos, porque la unidad base de desarrollo de la pastoral de turismo está en la parroquia. Yo creo que podríamos plantear en líneas generales 3 grandes preocupaciones. Una preocupación muy clara que la Iglesia ya viene trabajando, uno de los congresos mundiales
fue sobre el tema de la explotación sexual vinculada a turismo. Y eso, como movilidad humana, nos compromete por el tema de trata de personas. Tenemos gente muy preparada a nivel movilidad humana en este campo. Entonces yo creo que eso sería un aspecto a no obviar si tenemos un plan pastoral. Tenemos que tenerlo en agenda y formarnos, porque es un tema muy específico. La gente de turismo no está formada en este campo. Tiene que venir formada por gente especializada. Otra gran preocupación, pero esto que también es a nivel humanidad, digamos, el tema de cambio climático y es el tema medio ambiente. Yo tengo que resguardar y tengamos en cuenta que el turismo hoy, en cuanto a los recursos naturales, es el mal menor, porque no afecta. Si nos tenemos la especulación inmobiliaria, el tema de deforestación, el tema petrolero, podríamos nombrar, y hoy en ese campo, formando a todos los agentes del sector, que sea un turista consciente, que sea un operador responsable, que sea una comunidad que se involucre y resguarda su medio natural. Entonces, desde ese sentido, el tema de naturaleza y recurso natural es clave. Tengamos presente que hoy la riqueza de un país se mide no por lo que produce, sino por su recurso natural. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, que la economía se maneja a partir de eso. Y tercer elemento, de provocar un desarrollo equitativo, el tema de pobreza. Hoy el turismo generaría trabajo para muchísima gente, no empleo solamente, trabajo. Podrían ser microemprendedores y da trabajo a jóvenes y a mujeres, evita migraciones. Entonces, desde ese sentido, no es complicado el oficio de turismo y podemos formar a gente. Vayamos a esos lugares menos desarrollados que seguramente hay algún atractivo natural o cultural y es un medio para trabajar. Hoy el turismo genera muchísimas fuentes de trabajo. Tenemos que considerarlo como iglesia. Genera encuentro entre culturas, un elemento clave. Es fuente de paz. Estudiemos y leamos los documentos de del Beato Juan Pablo II, son extraordinarios y se anticipó a nivel mundial hablar de estos temas. Trabajemos como el turismo fuente de paz. Entonces yo creo que en ese sentido el tema de turismo es riqueza, digamos, lo sabemos hoy. A nivel humanidad no se estudia cómo combatir la pobreza, sino la excesiva riqueza. Y el turismo, si lo miro solamente desde riqueza, es muchísima. Y hay una grandísima inequidad. Intentemos generar productos que resguarden la mayor cantidad de ganancia que sea percibida por las comunidades locales. Y esto me parece clave. Y nosotros como iglesia tenemos una red que no nos imaginamos. Donde querramos llegar, vamos a llegar a la parroquia más pequeña.